Bueno, muy bien, entonces vamos a arrancar con la clase de hoy. Lo que vamos a hacer hoy es terminar funciones de Green y empezar con el método de imágenes. Entonces déjenme recordarles dónde habíamos quedado la clase pasada. La clase pasada habíamos visto, déjenme ordenar, ahí está. Perfecto, entonces, la clase pasada habíamos visto que si podíamos calcular la función de Green, que básicamente es conocer el potencial para una carga puntual adentro de un recinto, con la carga en cualquier punto R' en el dominio, podíamos resolver el problema de Poisson en un dominio con condiciones de contorno de Dirichlet o de Neumann, que no tenían por qué ser triviales, o sea, podían las paredes estar a cualquier potencial o a cualquier campo eléctrico normal. Y habíamos empezado a buscar la forma de resolver cuánto vale la función de Green adentro de este dominio, ¿se acuerdan? O sea, teníamos un capacitor esférico. Como estamos buscando la función de Green con condiciones de contorno de Dirichlet, pusimos las tapas a tierra, o sea que esta tapa y esta tapa estaban las dos a tierra, pusimos una carga Q igual a 1 en un punto R', y básicamente teníamos una solución para la función de Green, que era de esta forma, donde lo que estábamos buscando era la dependencia radial, y habíamos llegado, después de pedir que el potencial, o sea, que la función de Green se anule en la superficie interna y en la superficie externa, habíamos llegado a que la función radial tenía que tener esta pinta, ¿sí? Y básicamente lo que nos quedaba ahora por poner eran las condiciones de contorno en la superficie R igual a R', que básicamente lo que teníamos que pedir era continuidad del potencial cuando pasamos de una región a la otra, y que la derivada, el salto en la derivada normal del potencial o en el campo eléctrico normal sea igual a 4pi por la densidad superficial de carga. Bueno, entonces teníamos esta expresión para la dependencia radial de la función de Green, y lo que tenemos que pedir para hallar estas dos constantes son esas dos condiciones de contorno. Empecemos por continuidad. O sea, podríamos pedir que esto sea igual a esto en R igual a R', y de ahí sacar una constante en función de la otra, o podemos hacer algo más fácil. Podemos escribir a la función C, que acá está escrita como una función partida, como este producto, usando R menor y R mayor, que se acuerdan que era el mínimo y el máximo entre R y R'. Entonces, R menor es el mínimo entre R y R', así que en la región, vamos a hacer, ¿sí? En la región, acá adentro, R menor va a ser R y R mayor va a ser R', y de este lado al revés. Y veamos que efectivamente esto es lo mismo que esto que está arriba, y además escrito así ya nos asegura continuidad. Fíjense, si estoy en la región de adentro, R menor es R, y esto que está acá está evaluado en R', así que es un numerito, y D por todo esto es un numerito por esto evaluado en R, es esta expresión de acá. Por otro lado, si estamos en la segunda región, en la región de afuera, R menor es R', así que todo esto es un numerito, y todo esto me queda evaluado en R, y entonces me queda un numerito por todo esto evaluado en R, que es esto que está acá. Así que efectivamente, escribirlo así, usando R menor y R menor, nos da lo mismo que teníamos acá, con una sola constante, pero además, escrito de esta forma, nos asegura ya que el potencial sea continuo. ¿Por qué? Porque cuando vengo de abajo
hacia arriba, digamos, o sea, desde la región interna hacia la externa, entre los dos casquetes, ¿qué pasa? Esto ya está evaluado en R', y tengo que tomar el límite de esto evaluado en R', y ese límite me da lo mismo que venir de afuera hacia adentro, porque en el otro caso es al revés. R mayor está evaluado en R y lo tengo que hacer tender a R', y esto ya está evaluado en R', con lo cual el producto, cuando lo evalúo en esta interfaz, me da lo mismo, viniendo de los dos lados. Entonces, automáticamente, escrito con la notación de R menor y R mayor, en lugar de despejar A en función de B' o al revés, esto ya me asegura continuidad, y es lo mismo que tenía antes. ¿Sí? A ver. Gabriel me pregunta si lo definí. Sí, hay dos formas de hacerlo, que es lo que decía. O sea, puedo igualar esto a esto que está acá, evaluado en R', y despejar B en función de A, o directamente escribirlo como el producto de las dos cosas evaluados en R menor y R mayor, y poner una única constante. Cualquiera de las dos formas me da el mismo resultado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con esto impuse una de las condiciones de contorno, que es que el potencial sea continuo, y me saqué de encima una de las dos constantes. Y me queda una única constante que tiene que salir de pedir que el salto de la derivada normal de potencial sea igual a 4pi por la densidad superficial de carga. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, para determinar D vamos a usar justamente eso, y básicamente lo que tenemos que pedir es que menos la derivada normal, o sea, la derivada radial de la función de Green, evaluado en la zona 2, o sea, en R' más, justo por arriba, menos el campo eléctrico, o sea, más la derivada radial de la función de Green, evaluado en R' menos, o sea, viniendo por abajo, sea igual a 4pi por la densidad superficial de carga, y eso es fácil, es simplemente hacer las derivadas solo en la función radial por los armónicos esféricos. Todo esto es la función de Green, evaluado en R más y en R menos, y eso tiene que ser igual a 4pi por la densidad superficial de carga, que se acuerdan que la densidad era delta tita menos tita prima, delta phi menos phi prima, sobre R' cuadrado, seno cuadrado de tita, y el producto de las deltas por el seno cuadrado, la clase pasada lo habíamos escrito usando la serie que obteníamos de completitud de los armónicos esféricos, así que básicamente toda esta condición que está acá se convierte en esto. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Sí, tengo una Ah, pregunta. ¿La carga acá sería 1 de vuelta? sí, siempre estamos armando la función de Green, o sea que siempre Q vale 1. ¿Sí? Gracias. Sí, sí, perfecto. Muy bien, entonces, de nuevo, usamos ortogonalidad, lo único que tengo que hacer es este coeficiente que está multiplicando a los armónicos esféricos, tiene que ser al 1 sobre R' cuadrado, porque los 4pi se van, y entonces ahora es calcular la derivada radial de estas cosas que están acá, evaluadas en R' menor y R' mayor. Y a ver, para hacerlo rápido, pensemos, cuando estoy en R' menor, o sea, cuando estoy del lado de adentro, digamos, en los R más chicos que el punto donde está la carga Q igual a 1, R menor es R, y esto recuerden que es un número, así que esto no lo derivo, no, y esto es R', y tengo que calcular la derivada respecto de R. Así que esto es un número, esto no lo derivo solo esto, y me va a quedar L por R a la L menos 1, más L más 1 sobre R a la L más 2. Por otro lado, cuando estemos acá, en R' más,
Esto es un número y no lo derivo, y acá voy a tener L más 1, 1 sobre R más 2, y acá me va a bajar un R, R a la L menos 1, así que básicamente me queda justamente eso que les decía. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Y evalúo, ¿no?, en R' más y en R'. O sea, evalúo en R'. Bueno, entonces, fíjense que si hacen esa cuenta con paciencia, que está escrita acá la cuenta, pero no es más que justamente derivar la parte, o sea, derivar esta función C que está acá de un lado y del otro, y bajar los L más 1 y los L's al derivar, les queda todo esto que si distribuyen y simplifican es solo una ecuación para el coeficiente D, y el coeficiente D les queda 1 sobre 2L más 1, 1 menos A sobre B cuadrado, toda la 2L más 1. ¿Todos de acuerdo? Bien. Entonces, si todos están de acuerdo, ya está. Una vez que encontré la constante, la reemplazo y me queda la función de Green para el problema de un capacitor esférico a cualquier potencial en las paredes, ¿sí? O sea, la función de Green con condiciones de contorno de Dirichlet. La función de Green es 4pi, una suma de estos coeficientes, la parte radial, el producto de los armónicos esféricos. ¿Sí? Y recuerden, R menor y R mayor va a ser R o R', así que esta función de Green depende de R, el punto donde mido el potencial, R', el punto donde puse la carga, y R' en esféricas está dado por el módulo de R', tita prima y phi prima. Estos tres numeritos básicamente me definen dónde adentro del casquete esférico puse la carga. ¿Todos de acuerdo? Bien, fíjense que una vez que tenemos la función de Green, ya está, esta función de Green se la anotan en sus cuadernos, la guardan en la biblioteca cada vez que tengan un problema en coordenadas esféricas con funciones de contorno de Green, de Dirichlet, y alguna distribución de carga, lo que tienen que hacer para hallar el potencial es integrar la función de Green por la distribución de cargas, y ya está. Y la función de Green es esta. Para cada geometría y el tipo de condición de contorno, la función de Green es única. Muy bien, entonces, veamos algunos casos particulares antes de seguir. Veamos el límite en el cual B tiende a infinito. O sea, el límite en el cual B tiende a infinito es el caso en el cual el casquete esférico externo se va al infinito, así que lo único que tengo es una esfera, ¿sí? Una superficie conductora, pongamos algún potencial, en principio a tierra ahora, y alguna carga puntual frente a esa esfera. Si tengo una esfera, una carga puntual, todo el espacio afuera. Y estoy resolviendo en toda la región de afuera de la esfera. En ese caso, lo que tengo que hacer es hacer tender B a infinito, así que este término se va, y entonces me queda 4pi 1 sobre 2L más 1, R menor sobre R mayor, todo a la L y a la L más 1, y hago distributivo y me queda R menor por R mayor, que lo puedo escribir como R menor y R mayor, o una vez uno es R y el otro es R' o al revés, ya lo puedo escribir como el producto de R por R' a la L más 1. Si entonces, en este límite, como este término se va y esto se va, la función de Green para una distribución de carga frente a una esfera es esto que está acá. ¿Sí? Y miremoslo un poquito, y miren esto. Toda esta serie, ¿sí?, un coeficiente por R menor a la L sobre R mayor, todo por los armónicos esféricos, ¿a qué era igual? Era igual, si se acuerdan, al desarrollo de 1 sobre módulo de R menos R'. ¿Sí? Claro, Pablo me pregunta si esto tiene que ver con el teorema de adición de los armónicos esféricos.
Y lo que demostramos con el teorema de adición de los armónicos esféricos es exactamente esto, que 1 sobre el módulo de R menos R' era igual a todo esto que está acá. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ahora, por otro lado, entonces, fíjense que esta función de Green es el desarrollo de la carga puntual más otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Es este coeficiente por estos armónicos esféricos por esta parte radial. Y esto se parece al desarrollo de 1 sobre módulo de R menos R', solo que con otros coeficientes. Y de hecho, uno puede hacer las cuentas y ver que uno puede interpretar lo que pinté en naranja como el desarrollo de 1 sobre módulo de R menos R', pero en lugar de para una carga Q igual a 1, para una carga menos A sobre R' cuadrado, y para una carga que en lugar de estar a una distancia R', está a una distancia A cuadrado sobre R'. O sea, una carguita que está adentro de la esfera con esta amplitud. Así que lo que está marcado en naranja uno lo puede interpretar como si fuera la imagen de la carga puntual adentro de la esfera. ¿Sí? Por ahora se los comento, en un rato, en realidad la clase que viene lo vamos a ver explícitamente, o sea, que no espero que vean rápidamente que esto tiene que ser el desarrollo de la imagen, pero les comento para que lo vayan pensando que efectivamente uno puede interpretar, y es muy importante esto, uno lo puede interpretar como el desarrollo de, ¿sí? Porque no es la única forma de interpretarlo. Entonces, Gabriel me dice que no lo convence esto último. O sea, Gabriel, fíjate, pensalo así. A ver. Mirá la función de Green y hacé distributiva con lo que está entre corchetes. Entonces te das cuenta que la función de Green lo puedes escribir. Esa función de Green la puedes escribir como una primer sumatoria más una segunda sumatoria. Si la primer sumatoria es esto que está acá, y esta primer sumatoria es justamente la sumatoria de 1 sobre el módulo de R menos R'. La segunda sumatoria, esto, es el desarrollo de una carga Q' en una posición R'', y lo único que tenés que hacer es reemplazar en el desarrollo que vimos antes, donde dice Q', tenés que poner menos A sobre R', y donde dice el módulo de R'', tiene que ser esto que está acá. ¿Sí? No, claro, la carga es, sí, la carga ya incluye el menos, fíjense que la carga tiene un menos. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bien, Gabriel me dice que no entiende el reemplazo, entonces, a ver. Agarrá y toma un potencial que sea Q' sobre módulo de R menos R'. Lo que te va a cambiar, si cambias la carga Q', es el factor que está acá adelante, y si tomás esta carga, acá te va a aparecer multiplicando un menos A sobre R'. ¿Sí? Y después, donde va R', en lugar de poner en todos los lugares donde debería ir R', pones este numerito que está acá. Haces ese reemplazo y te va a quedar lo que está en naranja. O sea que lo que está en naranja uno lo puede interpretar, y por ahora, Gabriel, no me interesa mucho el detalle, pero uno lo puede interpretar como si fuera el potencial generado por una imagen adentro de la esfera. ¿Sí? ¿Estamos? Por ahora no me interesa mucho más que uno puede interpretar esto como si fueran dos potenciales. Muy bien, entonces, a ver, ahí empiezo a tener preguntas. Claro, exacto. Entonces Gabriel me dice, me quedo con la garantía de verlo en la próxima clase. Sí,
Y Malena pregunta, ¿esto es el método de imágenes? Y ese es el motivo, esto por el cual solo les estoy tirando esta idea. Esto no es el método de imágenes y la función de Green no es el método de imágenes. Solo les estoy mostrando que uno puede interpretar a la función de Green que aparece como si fuera el potencial de la carga sola, sin la esfera, más una corrección que me arregla las condiciones de contorno. Pero esto no es el método de imágenes. Pablo me pregunta cómo aparece el RR'. El RR' es el producto de R menor por R mayor, toda la L más 1, y R menor por R mayor, ¿qué es? R menor por R mayor es, si R es menor que R', R menor es R. Y si R mayor, si R bien, y R mayor es R'. Y si estás del otro lado es al revés, te aparece R', pero el producto conmuta. ¿Sí, Pablo? Bueno, ¿están todos de acuerdo hasta acá? ¿Todos de acuerdo? Bien, perfecto. Entonces, veamos el otro límite, el límite A tendiendo a 0. En el límite en el cual A tendiendo a 0, A tiende a 0, lo que estoy haciendo es, yo tengo mis dos casquetes, mis dos esferas, estoy haciendo tender la esfera interna a 0, o sea que lo que estoy haciendo es un hueco en un conductor, tengo una carga adentro, hago tender A a 0, así que esto de nuevo se va, esto se va, y haciendo la distributiva me queda esta expresión para la función de Green. Y esto que está acá, de nuevo lo podemos pensar haciendo la distributiva en el corchete como dos sumas, ¿sí? O dos potenciales. El potencial generado por la carga puntual y otro término que lo podemos interpretar como el potencial generado por la imagen afuera de la esfera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, veamos para fijar ideas cómo usamos la función de Green, que me parece algo bastante más, que los va a ayudar bastante más a pensar. Entonces, vamos a hacer un problema concreto. Pensemos que tenemos un anillo con carga Q en el interior de una esfera. O sea, tenemos un hueco, tenemos un conductor, tenemos un hueco, vamos a poner la superficie del hueco esférico a tierra, y adentro del hueco ponemos un anillo con densidad de carga uniforme Q grande. ¿Sí? Ponemos el anillo en el plano ecuatorial, el anillo va a tener radio D y el hueco esférico va a tener radio B. Lamento decepcionarlos y no hacer, por ejemplo, una salchicha adentro del hueco. Esto se darán cuenta que tiene simetrías y nos va a facilitar un poco las cuentas, pero este es un problema bastante más difícil que los que venían haciendo hasta ahora. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Todos entienden el problema? Tengo un hueco, un anillo esférico adentro con carga Q. Este problema, por el tipo de simetrías que tiene, todavía se podría hacer por separación de variables, o sea, yo podría tomar una esfera así y resolver en la región 1 y en la región 2 y machear las dos regiones pidiendo que el salto en la componente normal del campo eléctrico sea igual a la densidad superficial de carga, pero va a ser mucho más fácil y feliz hacerlo usando funciones de Green. Entonces, primero que nada, elegí convenientemente las condiciones de contorno para que las cuentas sean un poco más fáciles. El hueco, las paredes del hueco están a tierra, con lo cual como el potencial en la superficie vale 0, el potencial adentro vale la integral de ρ por la función de Green más el término de superficie que nos corregía para que el potencial valga lo que tenga que valer en el borde, pero como phi vale 0 en la superficie, el término de superficie se va y ya no, lo único que tengo que hacer es calcular esta integral, el producto de esta densidad volumétrica de carga por la función de Green de Dirichlet. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Muy bien, entonces, si están de acuerdo,
escribamos la densidad volumétrica de carga para un anillo. Y a ver si están de acuerdo. Va a ser una constante por toda la densidad de carga está en R' igual a D, así que pongo una delta de R' menos D. Toda la densidad de carga está en el plano ecuatorial, así que pongo una delta de θ' menos pi sobre 2, porque justamente pi sobre 2 me pone en el plano ecuatorial, dividido seno de θ', y no pongo una delta en phi, porque tengo densidad de carga para cualquier valor de phi. ¿Todos de acuerdo? Y la forma de sacar la constante es, como siempre, pedir que la integral de ρ sobre todo el volumen me dé la carga total. ¿Sí? Y fíjense que la integral es bastante fácil. ¿Por qué? Porque hacer la integral en phi me va a dar un 2pi. Voy a tener, recuerden que esto es un diferencial de volumen en esféricas, así que voy a tener un r cuadrado prima de r', y entonces con la delta me va a dar un d cuadrado, así que la densidad de carga volumétrica, muy bien. Fernando me hace una pregunta que ahora la voy a contestar. Entonces, la densidad de carga volumétrica va a ser Q sobre 2pi d cuadrado por estas deltas. Y Fernando me pregunta por qué divido por el seno de θ'. Y eso tiene que ver con el jacobiano en esféricas. Exactamente, ahí Pedro contesta. Pero a ver, para Fernando, tal vez si tiene dudas, recordá, Fernando, que este diferencial de volumen es R' cuadrado de R, seno de θ, de phi. Si yo no divido por el seno, acá son primas, si yo no divido por el seno de θ', este seno de θ no se va y pasan cosas horribles con la delta. Por ejemplo, la delta de θ me va a hacer cosas raras, porque multiplicado por el seno de θ no me va a dar 1 cuando integra en todos lados. Sí. Candela pregunta si podrían haberlo puesto y salía en la constante. A veces vas a tener suerte, pero yo te aconsejo no olvidarlo, Candela. Porque, por ejemplo, si tuviera, fíjense lo que pasa, delta de θ por el seno, acá porque justo me queda θ evaluado en pi sobre 2, pero supongamos que tuviera toda la carga en θ igual a 0. Delta de θ por seno de θ, cuando lo integro, esto me da el seno de θ evaluado en 0, que es 0. ¿Sí? Van a tener problemas de normalización, o sea, por una cuestión del jacobiano en esféricas, la delta en esféricas en θ es seno de θ sobre seno de θ. ¿Sí? Bien. Perfecto, entonces, Francisco pregunta por qué no va un R cuadrado dividiendo también. El R cuadrado sí aparece, aparece después por la normalización. Fíjate, acá está, Francisco. O sea, lo que sí no se pueden olvidar porque es una variable. Ahí está, Francisco me contesta que está de acuerdo. Y Pablo pregunta por qué no pongo el delta en phi. Porque si yo acá multiplico por delta en phi, eso significa que toda la carga está en phi igual a 0. O sea, en lugar de tener un anillo, tengo una carga puntual, Pablo. Yo quiero tener densidad de carga para cualquier valor de phi, así que no puedo poner una delta en phi. ¿Sí? Si pongo una delta en phi, la estoy localizando en un único punto, en un único valor de phi. Bien, ¿todos de acuerdo? Ahí Pablo parece estar de acuerdo. Entonces, ya tenemos ρ, lo que tenemos que hacer es ahora esta densidad volumétrica de carga, reemplazarla ahí adentro, reemplazar acá la función de Green, que voy a usar ya la función de Green del hueco, ¿sí? Que es esta que está acá. Reemplazamos la función de Green, reemplazamos ρ, la densidad volumétrica de carga, y es solo hacer la integral y ya tengo el potencial. Muy bien, entonces. Y eso es lo que acabo de hacer acá, ¿sí? Tengo el potencial, es Q sobre 2pi de cuadrado, las deltas por la función de Green, 4pi, 1 sobre 2L más 1.
el coeficiente radial, los armónicos esféricos, el jacobiano en esféricas. Federico me hace una pregunta. ¿Cómo serían las unidades de las deltas? Como para corroborar que ρ esté ok. Bien. Las deltas, Federico, tienen que tener... No. Está muy bien, pero... A ver, las deltas tienen que tener unidades de... A ver, no es tan fácil. Y no es tan fácil y te explico por qué. Las deltas en coordenadas que tienen unidades, claro, o sea, Tomás ahí contesta efectivamente, las deltas las tenés que pensar como densidades. Entonces son 1 sobre la unidad de longitud de su variable. Pero ahora les digo por qué hay cosas que no son tan obvias. Entonces, la delta en la variable R tiene 1 sobre unidades de longitud, y entonces esto es carga sobre longitud al cuadrado por longitud, es carga sobre volumen. Ahora, las deltas en variables angulares no tienen unidades porque las variables angulares no tienen unidades. ¿Sí? Así que no esperen que cosas como el seno de θ les aparezca en un análisis dimensional. Eso tiene que ver con recordar el jacobiano y cómo es el elemento de volumen en esféricas. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta que acá lo que escribí es esto que está acá, es ρ, y esto que está acá es la función de Green, y lo que me quedó acá abajo es el jacobiano en esféricas. ¿Sí? Bien. Vamos a reescribir por comodidad el producto de R por R'. Lo voy a volver para atrás como R menor por R mayor. Puedo hacerlo porque R menor por R mayor me da R por R' en los dos lados. Entonces, esto lo puedo escribir como R menor a la L por R mayor a la L, todo sobre B a la 2L más 1. Bien, y entonces ahora, el seno de θ' se va con el seno de θ'. Y hagamos las integrales. La integral en φ', ¿cuánto me da? La integral en φ', recuerden que acá tengo un armónico esférico en la coordenada φ'. ¿Sí? Entonces, la integral en φ' me va a dar 2π si m es 0, porque e a la 0 es 1, entonces la integral de 1 entre 0 y 2π me da 2π, o 0 en cualquier otro caso, porque para cualquier m distinto de 0 lo que tengo son senos y cosenos entre 0 y 2π. ¿Se acuerdan? Esto ya lo habíamos hecho. Que es algo que, de nuevo, por simetría, lo podíamos ver, solo me van a sobrevivir en este problema los modos de los armónicos esféricos con m igual a 0. Entonces, solo me sobreviven los términos con m igual a 0, la integral en φ me da un 2π, que se va con el 2π de abajo. La integral en R, tengo una delta en R' menos D, así que R' cuadrado y los R' de acá me quedan todos evaluados en D. Entonces este R' cuadrado sale afuera, me sale un D cuadrado que se va con el D cuadrado de abajo, me queda solo Q. Y la integral en θ', como tengo la delta, me evalúa este armónico esférico en π sobre 2. Y me quedan todos los armónicos esféricos solo en m igual a 0. ¿Todos de acuerdo? Profe, ¿puede recordar por qué solamente sobrevive con m igual a 0? Bien, entonces ahora Gabriel me hace una pregunta que la contesto a continuación, pero ¿por qué los armónicos esféricos son una raíz por los polinomios y las funciones generalizadas de Legendre de coseno de θ e a la IMφ? ¿Sí? Entonces, la parte en φ solo tiene que ver con e a la IMφ. La integral entre 0 y 2π de e a la IMφ de φ
es 2pi si m es igual a 0, y 0 en cualquier otro caso, porque esto es coseno más i seno integrado entre 0 y 2pi me da 0. ¿Sí? Ah, o sea, sería básicamente porque tenemos simetría. Exactamente. Es porque Claro. tenemos simetría de rotación alrededor del eje Z. ¿Sí? Bien. Y después Gabriel me pregunta si al evaluar la delta, la integral de la delta en R' igual a D, me cambia la definición de los R menores y R mayores, y efectivamente, muy observador Gabriel, donde ahora los R mayores y los R menores son el máximo y el mínimo, no entre R y R', sino entre R y D, porque tengo que evaluar R' en D. Muy, muy bien, Gabriel. Bueno, ¿todos de acuerdo hasta acá? O sea, fíjense que la integral fue, gracias a las deltas, bastante fáciles de hacer. ¿Sí? Bien, vamos a simplificar un poquito más esta expresión. Entonces, vamos a usar que los armónicos esféricos con m igual a 0 son raíz de 2L más 1 sobre 4pi por los polinomios de Legendre de coseno de tita. Y entonces, este armónico esférico me da un raíz de 2L más 1 sobre 4pi, este me da otro, la raíz al cuadrado me da 2L más 1 sobre 4pi, eso se va con este 4pi sobre 2L más 1, y entonces me queda simplemente Q por el polinomio de Legendre evaluado en coseno de pi sobre 2, o sea, evaluado en el 0, por el polinomio de Legendre evaluado en el coseno de tita, por toda la parte radial. Ahora se están empezando a tomar el pelo, pero si m era 0, ¿por qué no estoy usando los polinomios de Legendre? Muy bien, Pablo. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? A ver, ¿qué pasó, Andrés? Vamos, decime. Bien, Andrés se quedó con los R mayor y R menor. Andrés, no te olvides que, por ejemplo, R mayor estaba definido como el máximo entre R y R'. ¿Sí? Cuando yo hago esta integral de una función que depende de R, esto de R' en realidad, esto depende de R', todo esto que está acá depende de R', con la delta, lo único que tengo que hacer es evaluar R' en D. Entonces, todo esto que está acá me queda igual, pero en cada lugar donde hay un R' tengo que poner un D. Entonces, acá pongo D y lo saqué afuera. Y adentro de las definiciones de R mayor y R menor, reemplazo R' por D. Excelente. Bien. ¿Todos de acuerdo entonces hasta acá? Entonces me quedó esta expresión de acá. Y ahora además les recuerdo, ¿se acuerdan que los polinomios de Legendre tenían diferente paridad de acuerdo de si el orden L era par o impar? ¿Se acuerdan que eran pares o impares al reflejarse en el intervalo -1, 1 alrededor del 0? Entonces podemos usar que los polinomios de Legendre de orden impar, o sea, para cualquier índice 2n más 1 en el medio, o sea, en 0, valen 0. Entonces, esto que está acá, para todos los coeficientes impares, vale 0. Algo que también tiene que ver con que esto tiene simetría de reflexión alrededor de este plano. Entonces, todos los términos impares se van, porque valen 0, y los polinomios de Legendre en el 0 para órdenes pares valen un numerito que es -1 a la n, 2n menos 1, doble factorial, dividido 2 a la n factorial, donde el doble factorial es como el factorial, pero solo con los números crecientes hasta llegar al número con la misma paridad. Por ejemplo, para el doble factorial de 5 es el producto de todos los impares hasta el 5, 1 por 3 por 5.
el doble factorial de 8 es el producto de todos los números pares hasta el 8. 2 por 4 por 6 por 8. ¿Sí? Entonces, reemplazando, nos queda finalmente que el potencial adentro del hueco generado por esta distribución, por este anillo cargado, tiene la expresión que les muestro ahí. ¿Todos de acuerdo? Dígame sí o no. Buenísimo, entonces, vamos a divertirnos. ¿Ya? Vamos a divertirnos y vamos a ver qué pinta tiene esta solución. Muy bien, entonces, yo les compartí un notebook. Hoy vamos a ver dos notebooks. Yo les compartí un notebook justamente con el problema de Green con el anillo en la esfera. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Empiezo definiendo en unidades adimensionales una carga total para el anillo, el Q mayúscula igual a 1, el radio de la esfera unitario, pongo el anillo en la mitad, o sea, en un medio del radio B. Esto los invito a que jueguen después y cambien el radio y vean lo que pasa con el potencial. Y voy a sumar 50 términos de la suma, o sea, de la suma de la solución que vimos, voy a sumar 50 términos. Ustedes, si tienen paciencia, pueden poner menos para ver cuán rápido y cuán bien converge esto, o pueden poner muchos más. Bueno, entonces fíjense, acá defino justamente la suma y lo hago, ¿se acuerdan? Con un bucle, o sea, hago un for para cada valor de n, desde 0 hasta 50 en este caso, o sea, hasta el último término de la suma, sumo todos los coeficientes de la suma. Entonces, fíjense que lo que hago es, defino R menor y R mayor, como el mínimo y el máximo entre R y D, lo que acabamos de hacer, y digo, la suma es el término que acabo de calcular, más Q por menos 1 a la n, por el doble factorial, dividido 2 a la n, por el factorial, por los polinomios de Legendre, por R menor, R mayor, y todo lo que escribimos. O sea, todo esto que está escrito acá es con mucha paciencia, simplemente la fórmula que obtuvimos. Y entonces, una vez que tenemos eso, podemos, por ejemplo, calcular, armar un vector para R entre 0 y 1. El doble factorial me pregunta Pedro si está en Matplotlib. No, el doble factorial está en SciPy Special. Yo acá estoy importando SciPy Special y adentro de SciPy está el doble factorial. ¿Sí? Muy bien, entonces, bien. Entonces, nada. A ver, Lucas tiene otra pregunta. Si existe el trip, qué buena pregunta, Lucas. No sé. Para eso está Wikipedia. Bien, entonces, vamos a graficar el potencial. Entonces, voy a hacer primero el potencial a lo largo de una línea radial. O sea, dentro del doble casquete esférico, a lo largo de una línea total, es para cualquier valor de phi va a valer lo mismo, porque esto tiene simetría de rotación. Lo voy a hacer para θ igual a pi sobre 2, o sea, lo voy a evaluar en θ igual a pi sobre 2, que es justamente el plano del medio, y para θ igual a pi sobre 4, que es un 45 grados, ¿sí? Bien, ahí está, ahí alguien mandó diferentes definiciones de factoriales. Entonces, lo voy a dibujar para que lo vean. Lo hago en el plano ecuatorial, ¿sí? Dibujo el potencial a lo largo del plano ecuatorial. Recuerden que el anillo está ahí y a 45 grados. Entonces, fíjense lo que pasa a 45 grados. Hice un casquete, este casquete, este interno no va, ¿no? Es la esfera completa. Entonces, fíjense lo que pasa, tengo un valor del potencial en el origen, y cuando llego al borde se va a 0, que es lo que tiene que pasar, porque es la condición de contorno en el borde del hueco. Por otro lado, acá tengo el mismo valor, esto es en el plano, diverge el potencial, porque acá tengo el anillo, y se va al valor
de 0 que corresponde a la Tierra. Y algo que les va a resultar bastante más intuitivo es, lo calculo en todo un plano en esféricas y lo grafico. Y entonces, fíjense, acá está el resultado, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es un corte del hueco. Piensen que esto es, por ejemplo, la dirección X y esta es la Z. Esto que están viendo tiene simetría de rotación alrededor del eje Z. Estos dos puntos es donde estamos cortando al anillo. Y el color que ven es la intensidad del potencial. ¿Sí? Francisco dice que gracias, Francisco, por halagarme los gráficos. Igual les digo, para que, no es que me maté haciendo gráficos espectaculares, porque yo quería que sean fáciles para que ustedes se atrevan a usar esto para otros problemas. Así que los hice con la menor cantidad de comandos posibles. Por ejemplo, acá lo único que hago es un P-Color Mesh, que es simplemente hacer un gráfico con una tabla de colores. Bien, Pablo dice que no entiende el gráfico. Gabriel dice que solo conoce el plot del Matplotlib. Ahora conoces más. Así que lo único que tenés que hacer, Gabriel, es atreverte a usarlos. Respecto de Pablo, lo que estamos mirando acá es, este es el hueco, y lo que ves en colores es el potencial. Violeta oscuro significa potencial igual a 0. Acá estamos cortando al anillo. O sea, el anillo es así, sale de la pantalla, vuelve a entrar por acá, se mete adentro, y entonces el potencial es grande en el entorno del anillo y va decreciendo a medida que te alejas. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos lo ven? Bueno, a todos los que o les gusta o no les gusta. Bien, Nehuen dice que está mucho más acostumbrado al campo eléctrico que al potencial. Hoy voy a satisfacer los pedidos a gritos de todos ustedes, y si nos da el tiempo, y espero que sí, voy a graficarles un caso con el potencial y el campo eléctrico. Los voy a tratar de convencer que graficar el campo eléctrico es muy lindo y muy chévere, pero graficar vectores siempre tiene problemas. Y si uno puede graficar un escalar y empezar a darse cuenta que las curvas equipotenciales son las que tienen el mismo color, y que cuando uno mira la dirección transversal, eso corresponde hacia dónde apunta el campo eléctrico, es bastante más fácil visualizar algo que uno puede graficar solo con un color en una tabla de colores, que algo que tiene una dirección y un sentido. Así que los voy a tratar de convencer, pero para los que tienen dudas, piensen que efectivamente el campo eléctrico apunta en la dirección en la dirección de menos el gradiente. Así que, como acá el color baja en estas direcciones, vamos a tener campo eléctrico apuntando desde los dos puntitos donde estoy cortando el anillo hacia afuera. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, empecemos con el método de imágenes. A ver si podemos satisfacer sus deseos por entender imágenes y por graficar el campo eléctrico o el campo electrostático. Bien, entonces vamos a ver el método de imágenes. Entonces, a ver, para empezar el método de imágenes, recapitulemos. Pablo me pregunta qué pasó con la constante. La constante está, para graficarla y tener la amplitud correcta. No, la constante es, ya veo, esa constante. No, se fue, porque fíjate, Pablo, que acá tengo un 4pi sobre 2L más 1, y cada armónico esférico tiene una raíz de 2L más 1 sobre 4pi.
Como tengo 2, esto al cuadrado, la raíz se va, y 2L más 1 se va con el 2L más 1, y 4pi se va con el 4pi y me queda 1. ¿Sí, Pablo? Muy bien, entonces, vamos a recapitular. Nosotros queremos aprender a resolver la ecuación de Poisson, porque es una ecuación central para la física, pero en particular porque en electrostática y en magnetostática aparece como la ecuación que nos define tanto el potencial escalar como el potencial vector. Aprendimos hasta el momento 2 métodos: el método de separación de variables, que tenía hipótesis para que lo podamos usar, y vimos un montón de situaciones en las cuales lo podíamos usar, que estrictamente hablando es para resolver la ecuación de Laplace. Vimos el método de la función de Green, que nos permite resolver la ecuación de Poisson, y nos permite, combinado con el método de separación de variables, resolver problemas como el que acabamos de ver. El tercer método que vamos a ver en la materia para resolver la ecuación de Poisson es el método de imágenes, que no es igual al método de la función de Green. Están relacionados, pero no son el mismo método. Son 3 métodos independientes, y de hecho vamos a ver que el método de imágenes se puede usar para calcular la función de Green de la misma forma que el método de separación de variables lo hemos usado para calcular la función de Green en algún dominio. Bien, entonces, la idea del método de imágenes es, de nuevo, tenemos nuestro problema, que es un recinto con alguna condición de contorno. Por ejemplo, el potencial en el borde es dato, y es alguna función B que depende de la posición, un voltaje que puede depender de la posición. Adentro de nuestro recinto tenemos una densidad de carga, o sea, tenemos una carga en un volumen B, conocemos el valor del potencial en la superficie que encierra a B. Adentro, el teorema de existencia de unicidad de soluciones para la ecuación de Poisson nos dice que tenemos que tener una solución única para el potencial. Y entonces lo que vamos a hacer es escribir el potencial acá adentro como: borremos por el momento el borde y pensemos que ρ es lo único que hay en todo el universo. Entonces escribimos el potencial como la integral, o sea, la solución a la ecuación de Laplace, si no hubiera ningún borde, ¿sí? La integral de ρ sobre módulo de R menos R', más una corrección para asegurarnos que en el borde el potencial tenga que valer lo que tiene que valer. ¿Se dan cuenta? O sea, esto que está acá, este primer término, cumple la ecuación de Laplace. El laplaciano de phi va a valer 4pi ρ, porque este término es la solución a la ecuación de Laplace, pero con condiciones de contorno, que es que el potencial se vaya a cero en el infinito, pero el laplaciano de esta ecuación, de esta solución, cumple esto. Y agregamos un término para corregir, y en lugar de que el potencial decaiga al cero en el infinito, en este borde valga lo que tiene que valer. ¿Sí? Entonces Lucas ya empieza a meterme ruido. Está muy bien, Lucas. Lucas dice, ¿no es lo mismo que Green? No, no es lo mismo que Green. Y te voy a explicar por qué. Claro, exactamente. Entonces, a ver, la integral, Gabriel, es en R', es en solo los puntos donde ρ es distinto de 0, porque en cualquier otro lugar, fíjate que esta integral te va a dar 0. Así que la integral es solo en la región, es solo sobre R'. Pero Lucas me pregunta si esto no es lo mismo que Green. Entonces, déjenme recordarles cómo construimos Green. Green, y por eso yo me tomé el trabajo de partirlo en 2 partes, Green no lo armamos así. Green lo armamos como una suma de 2 soluciones, ¿sí? Una en la cual se cumplía laplaciano de phi igual a 0, pero phi en el borde valía, en el borde, no en el infinito, valía 0, más una segunda parte que tenía laplaciano 0 y la condición de contorno correcta. Bien, ¿estás de acuerdo, Lucas? Sí, Gabriel, lo que vos decís está bien. Lucas, ¿estás de acuerdo ya?
que esto es distinto que green. O sea, esto que está acá, vos lo podés interpretar como la función de green para todo el espacio, pero no es la función de green para este recinto. Bien, excelente. No, igual me contestó Gabriel. Lucas, ¿estás de acuerdo con que esto es distinto que green? Bien, excelente. Entonces, planteamos esto. La solución para todo el espacio más una corrección para imponer las condiciones de contorno correctas. Entonces, ¿qué le tenemos que pedir al potencial φ'? Le tenemos que pedir que el laplaciano de φ' adentro del recinto valga 0. Porque si el laplaciano de φ' adentro del recinto es distinto de 0, arruinamos esto, estamos poniendo carga de más adentro del recinto, ¿sí? Entonces, el laplaciano de φ' adentro tiene que valer 0, afuera no me importa. Y φ' tiene que ser en el borde tal que la suma de nuestro guess más la corrección nos dé el potencial, o sea que φ' nos queda unívocamente determinado pidiendo que el laplaciano de φ' adentro valga 0 y que φ' en el borde valga el potencial menos lo que vale en la superficie nuestro primer guess. ¿Todos de acuerdo? Hasta ahora solo uno dijo que sí. Vamos, ¿sí o no? Atrévanse a hablar. 4. No llegamos ni al 10% de la clase. Apenas nos arrimamos el 10%. A ver, ahí, Gabriel. Ahora vamos a hablar de qué es la imagen. Por ahora solo les estoy contando el método. ¿Sí? Vamos. Díganme sí o no. Bien, Gabriel, que bajó los brazos. No bien que hayas bajado los brazos. Sí que tengas paciencia, que ahora les defino qué es la imagen. Bien. Ahora me gusta más y los veo un poco más proactivos. Entonces, lo que vamos a hacer, fíjense, este problema está unívocamente definido. Es un problema de Laplace adentro de nuestro recinto. El laplaciano del potencial φ' tiene que ser 0 y tiene que satisfacer una condición de contorno que podemos calcular. Pero en lugar de resolver este problema, lo que vamos a hacer es plantear un candidato para la función φ', o sea, hacer un guess para la función φ' que sea de esta forma. Que sea φ' igual a otra ρ de R', pongámosle ρ', ¿sí? Y para que se cumpla que el laplaciano de φ' sea 0, ρ', ¿cómo tiene que ser adentro del recinto? ρ' tiene que ser 0 en B, porque si no el laplaciano no me da 0. Entonces, ρ' es solo distinto de 0 afuera del volumen B. Entonces, vamos a buscar una solución a este problema, ¿sí? Poniendo una distribución de carga afuera tal que se cumpla la condición de contorno. ¿Sí? Ahora, noten que, y eso es la imagen, ahora, noten que la imagen afuera, la carga que yo distribuyo afuera, no está definida unívocamente. Lo que está definido unívocamente es la solución adentro. ¿Sí? Lo que me dice el teorema de existencia inicial es que si cumplo la condición de contorno y cumplo el laplaciano de φ igual a 4πρ, este guess que armé tiene que ser la solución única del problema. Pero la carga imagen que yo pongo afuera, nada me asegura que no haya muchas cargas que me generen el mismo potencial en el borde. Entonces, la carga imagen no va a ser única, pero la solución adentro sí va a ser única. Bien, entonces Pablo pregunta, no entiendo cómo con esto que propusimos tengo el contorno a potencial B. Y el truco está en que yo voy a elegir ρ' convenientemente para que se cumpla esta condición. ¿Sí, Pablo? O sea, lo voy a elegir.
para que pases. ¿Estamos? Bien. Pedro, claro, exactamente. Entonces, Pedro me dice, ¿cómo distingo para existencia y unicidad? Que el teorema de existencia y unicidad me dice lo que me dice, y es que, dada una región cerrada y dada una distribución de carga adentro, dada una región cerrada, dada una distribución de carga adentro, y dadas condiciones de contorno de Dirichlet o de Neumann en el borde, tengo solución única. Pero no vale lo opuesto. No me dice, dada una solución, hay una única distribución de carga que la puede generar. ¿Te das cuenta, Pedro? Entonces, este problema que yo estoy planteando, que es que el laplaciano de phi' sea 0 adentro y que phi' valga algo en el borde, este problema tiene solución única, pero nada me dice que haya una única, no hay ningún teorema que me diga que hay una única distribución de carga afuera que me genere un único potencial. Y de hecho te puedo demostrar, para demostrar que las soluciones a ese problema no son únicas, se alcanza con un único contraejemplo, y ahora dame un ratito y te lo voy a mostrar. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Entonces, repasemos, perfecto, Paula, repasemos el método, porque esto es básicamente el método. El método se basa en existencia y unicidad, planteo como una solución que es, tengo una distribución de carga en un volumen, planteo la solución para la distribución de carga sola, sin el borde, más una corrección, ¿sí?, de forma tal que se cumplan las condiciones de contorno. Esa corrección tiene que ser laplaciana, o sea, tiene que ser armónica, tiene que ser laplaciano de phi igual a 0, tiene que satisfacer porque si no me cambia la distribución de carga adentro. Entonces lo que yo hago es buscar generar el potencial que me corrige poniendo cargas afuera de forma tal que se cumplan las condiciones de contorno. Si consigo hacer eso, la solución automáticamente es la única solución que puede haber, porque estoy satisfaciendo que el laplaciano de phi total es 4pi rho adentro, y estoy satisfaciendo la condición de contorno. ¿Sí? Entonces, nada mejor que un ejemplo para entender cómo funcionan las cosas, y vamos a repasar un ejemplo que ustedes ya conocen de física 3. Entonces, hagamos una carga puntual frente a un plano infinito conductor, pero ahora desde el punto de vista de esta forma de pensar al método de imágenes. ¿Sí? Un poco más formal que probablemente lo que vieron desde en física 3. Entonces, tenemos una carga puntual frente a un plano infinito. Acá tenemos un conductor, de este lado es todo conductor, el plano infinito está a tierra, la carga está a una distancia d, y vamos a tomar el eje z como normal al plano y en la dirección, ¿sí?, y pasando por la carga Q. Entonces, ¿cuánto vale el potencial de este lado? El potencial de este lado ya lo conocemos. Vale phi igual a 0 porque estamos adentro de un conductor a tierra. ¿Sí? ¿Cuánto vale el potencial de este lado? No sabemos. Y es lo que queremos. Entonces queremos phi para módulo de z mayor que 0, y lo que sabemos son las condiciones de contorno. En este plano, el potencial tiene que valer 0. Y en todo este lado, para R tendiendo a infinito, el potencial se tiene que ir a 0. ¿Todos de acuerdo? Bien. Entonces, usemos el método que les acabo de contar. A ver, Bautista tiene una duda. Bautista pregunta, si el plano no estuviera potencial 0, sí. Me pregunta si sigue valiendo que en el infinito tiene que ir a 0, sí. ¿Sí? Si de este lado no se va a 0 en el infinito, es porque tenés alguna distribución de carga en el infinito. ¿Sí? Sí, Pablo, exactamente. Sí. Y Bautista, sí. A ver, igual ese problema se puede hacer por superposición. Frente a la duda, eso se puede hacer por superposición. ¿Sí, Bautista? Así que, bien, ¿todos de acuerdo hasta acá?
Díganme sí o no y avanzamos. Vamos. Muy bien, entonces, si están todos de acuerdo, entonces vamos a usar el método de imágenes. O sea, lo que voy a hacer es plantear que el potencial es, por ahora no miren esto, me olvido del plano, y el potencial es el potencial generado por una carga puntual en Z igual a D. Así que es Q sobre R menos R', y R' es dz versor, así que me queda Q sobre módulo de R menos dz versor. Esta sería la solución para la carga sola sin el plano. ¿Todos de acuerdo? Bien, y ahora lo que tengo que hacer es sumarle justamente lo que habíamos dicho, le sumo un potencial φ' que tiene la misma pinta, o sea, una carga, pero con la condición que la carga que uso para satisfacer esta condición de contorno tiene que estar afuera. Entonces, sumo una carga puntual imagen sobre módulo de R menos R' imagen, y esta expresión que está acá solo va a valer para z mayor que 0, ¿sí? O sea, esta no es una solución para todo el espacio, porque esta carga que me aparecerá por acá no es una carga real. Ahora vamos a ver qué es, cuánto vale, pero acá el potencial vale 0. ¿Sí? Solo estoy buscando distribuir cargas afuera, porque si puedo distribuir cargas afuera, el laplaciano de todo este φ va a valer solo 4π por esta carga puntual en esta región, y se van a cumplir las condiciones de contorno, con lo cual por unicidad estamos. ¿Todos de acuerdo? Entonces, sumo una carga puntual. La carga no tendría por qué ser puntual. Podría tener una distribución volumétrica, pero uno empieza, recuerden, la carga imagen no es única. Yo puedo distribuir muchas cargas afuera que me van a satisfacer la condición de contorno. Entonces empezamos con la más sencilla posible. No importa cuál tome, si puedo satisfacer la condición de contorno, lo único que me importa es que adentro la solución es única. En una esfera, Lucas dice que no cree que sea puntual. Va a ser puntual, pero no va a ser una carga. Va a ser un dipolo. Pero uno también podría armar anillos. Hay muchas cosas que uno puede armar y ahora les voy a dar ejemplos. ¿Sí? Pero uno toma siempre la más sencilla posible. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Porque así es la vida. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien, entonces, claramente lo que es importante es R imagen va a tener que estar afuera. Entonces, ahora viene lo que me preguntaba Paula, lo que le tengo que pedir para hallar estas incógnitas, lo que tengo que pedir es que φ evaluado en la superficie me dé 0. O sea, que evaluado en z igual a 0, el potencial me dé 0. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Entonces, evalúo esto en z igual a 0, lo escribo en cartesiano, me queda q sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z menos d al cuadrado, y ya lo evalúo en z igual a 0, así que acá me apareció un 0, más la carga de imagen sobre x menos x imagen al cuadrado, y menos y imagen al cuadrado, 0 menos z imagen al cuadrado. ¿Sí? Y esto tiene que valer 0 para todo valor de x y todo valor de y. Entonces empecemos por lo más básico. Acá tengo una raíz que me va a dar un numerito positivo, acá tengo una raíz que me va a dar un numerito real y positivo, así que para que esto me dé 0, la carga de imagen tiene que tener el signo opuesto a la carga Q, y lo primero que puedo hacer es puedo tomar que la carga de imagen sea igual a menos Q, y de igualar esto con esto, x imagen tiene que ser 0 para que el x cuadrado se anule con el x cuadrado, y imagen tiene que ser 0, y z imagen tiene que ser igual a menos d, y entonces puedo tomar que tengo una carga imagen menos q a una distancia menos d para el otro lado, y este potencial que está acá es la solución única
de este lado satisface el problema de Laplace y satisface las condiciones de contorno. ¿Sí? Gabriel me pregunta si podría hacer otras elecciones y sí, o sea, denme un segundo que ahora les voy a mostrar un ejemplo obvio en el cual se van a dar cuenta que podría haber tomado otra cosa bastante más difícil, pero que la podría tomar, que hasta tiene más sentido físico. ¿Sí? Pero lo que me importa es, uno elige la carga imagen más sencilla posible, que me dé las condiciones de contorno. Eso me alcanza para que el potencial adentro sea único. Bien, ¿todos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Entonces, la solución, ya está, tenemos la solución. La solución en todo el espacio es este potencial para z mayor que 0, 0 adentro del conductor. Listo. Bien, y entonces ahora se pone interesante, porque fíjense, conociendo el potencial en todo el espacio, puedo hallar la verdadera distribución de cargas que tengo en la superficie del conductor. ¿Se dan cuenta? Porque yo lo que hice fue poner una carga puntual acá para que el potencial me dé 0 ahí. Pero la realidad es que este conductor está a tierra. Y entonces, Gabriel me pregunta cómo se anula esto para z menor que 0. Bien, Gabriel, recordad que solo estoy resolviendo adentro del recinto, o sea, no tenés que evaluar esta solución adentro del conductor, porque esta no es la solución adentro del conductor. ¿Sí? Lo que tenés que hacer es saber qué pasa en un conductor, y si yo pongo todo el conductor a tierra, el conductor va a estar a potencial 0. Bien, excelente. Entonces, bien, muy bien. Entonces, fíjense, yo puse esta carga imagen acá porque hacía que se cumplan las condiciones de contorno. Ahora, la realidad es que, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo tengo esta carga acá, el conductor está a tierra, tengo un campo eléctrico y un potencial que llega a la superficie. Para la superficie del conductor mantenerse a potencial 0 y mantenerse como un equipotencial, tiene que tomar cargas de la Tierra y generar una distribución de cargas en la superficie del conductor. ¿Sí? O sea, va a aparecer una densidad de carga superficial sigma inducida en la superficie del conductor que me va a mantener el conductor como un equipotencial al potencial correcto, aun cuando yo pongo esta carga acá. ¿Sí? Entonces, ahora sí viene varias de las preguntas que me hacían de por qué no es única la solución. Y yo decía, alcanza con darles un contraejemplo. Fíjense, la densidad superficial de carga en el borde y esta carga imagen, las dos me generan el mismo potencial de este lado. Ahora, la que es físicamente correcta, la que realmente ocurre, es la aparición de la densidad superficial de carga. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Entonces vamos a calcular ahora que tengo la solución, la verdadera densidad superficial de carga que aparece en la superficie del conductor. Bueno, entonces ahora es muy fácil. ¿Cómo aparece? Lo que yo sé es que el campo eléctrico normal tiene que tener igual a un salto igual a 4pi por la densidad superficial de carga, ¿sí? Y el campo eléctrico en la zona 1 adentro del conductor vale 0, así que la componente normal del campo eléctrico en la zona 2, evaluado en z igual a 0, tiene que ser igual a 4pi sigma, o si quieren, menos la derivada respecto de z del potencial evaluado en el 0, me tiene que dar la densidad superficial de carga. ¿Sí? O sea, es la condición de contorno. El potencial tiene, la derivada normal del potencial tiene que tener un salto igual a la densidad superficial de carga. Bien, entonces es simplemente sigma, la densidad superficial de carga, es menos 1 sobre 4pi, la derivada de phi respecto de z, y tengo que agarrar esto y derivarlo respecto de z. ¿Están todos de acuerdo? Y evaluarlo en z igual a 0. ¿Sí o no? Vamos, no sean tímidos y contesten sí o no.
Muy bien. Entonces, a ver, no voy a hacerla, ahora vamos a hacer la derivada con sin pi, pero si ustedes derivan el potencial, les va a aparecer z menos d, z más d sobre el módulo al cubo, ¿no? Porque estamos derivando cosas tipo 1 sobre el módulo de r menos r'. Evalúan esto en z igual a 0 y les va a quedar esta expresión que ven acá. Y esto que ven acá, fíjense que tengo x cuadrado más y cuadrado, o sea, esto tiene simetría de revolución en el plano x, y, y si ustedes lo dibujan, y ahora lo vamos a dibujar, la densidad superficial de carga tiene esta pinta, en módulos, ¿sí? Porque ahora les cuento algo. Entonces, el módulo de densidad superficial de carga es máxima a lo largo del eje por el cual pasa la carga Q, y decae en todas direcciones. Esto tiene simetría de revolución. Entonces, decae en todas direcciones, como lo ven acá. Entonces, aparece una carga inducida en la superficie del plano conductor, y fíjense que tiene signo negativo, porque justamente la carga inducida tiene que tener el signo contrario. Ustedes pueden integrar esto en todo el plano, no lo voy a hacer. Si lo integran en todo el plano, van a ver que la carga inducida total en todo el plano es menos Q. Y hay una forma fácil de ver eso, que es recordar que el teorema de Gauss, el flujo del campo eléctrico tiene que ser 4pi por la carga encerrada. Entonces, si toman una superficie que encierre la superficie del conductor y a la carga, y hace entender la superficie al infinito, como el campo eléctrico decae como 1 sobre r al cubo, y el diferencial de superficie crece como r cuadrado, esto da 0, con lo cual la carga encerrada tiene que ser 0, y entonces la carga inducida más la carga que yo puse tienen que ser iguales y de signo contrario. ¿Todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo hasta acá? Vamos. No sean tímidos, eso. Muy bien, entonces, un comentario y vamos a volver a divertirnos con un notebook. Fíjense que la imagen, para que no piensen que la imagen, acá no hay óptica, no hay nada. La imagen está definida justamente por las condiciones de contorno, y entonces depende de las condiciones de contorno. Si el método de imágenes se puede resolver se puede usar para resolver la ecuación de Laplace y de Poisson en un montón de situaciones, pero básicamente lo que me define cómo construyo la imagen es la condición de contorno que yo tengo que satisfacer en el borde. Entonces, pensemos, por ejemplo, en un fluido en 2 dimensiones. Tenemos un líquido, algunos de ustedes tal vez hicieron fluidos, pero para los que no, piensen que tenemos un fluido en 2 dimensiones, o sea, tengo un plano y piensen como si fuera la superficie de una bacha o una pileta, y entonces en algún punto cae un chorrito de agua que va a salir para todos lados. ¿Sí? Acá tengo una canilla, y entonces tengo líquido que sale en todas direcciones, tengo una fuente con caudal Q, que lo pueden pensar como si fuera una carga electrostática. O sea, tengo una fuente con caudal Q. Las ecuaciones para un fluido incompresible son que la divergencia de la velocidad tiene que ser 0, porque si la divergencia es distinta de 0, el fluido se expande o se contrae, y se comprime. Entonces, si el fluido es incompresible, como el agua, que es muy difícil de comprimir, la divergencia de U vale 0, excepto en el punto donde está la fuente, obviamente. Y si el flujo es irrotacional, como en este caso, el rotor de la velocidad va a valer 0, con lo cual, fíjense que esto es como un problema de electrostático, magnetostática, vale que U es el gradiente de una función escalar, y como el rotor y la divergencia valen 0, el laplaciano de ese potencial va a valer 0 en todos lados, salvo donde está la fuente. Ahora, la condición de contorno en este caso es distinta. La condición de contorno, en lugar que la velocidad tenga que ser 0, lo que yo quiero es que la velocidad normal valga 0, porque el fluido no puede atravesar la pared rígida. Entonces, lo que tiene que pasar es que la componente normal de la velocidad valga 0, o si quieren, que la derivada del potencial respecto de z
valga 0. O sea, tengo una condición de contorno de tipo Neumann en este caso. ¿Sí? ¿Y cómo construyo una imagen a este problema? Tengo que poner una carga de este lado, pero si el fluido se mueve acá contra la pared, tiene que chocar contra otro que venga del otro lado para que no pase. Entonces, la imagen de una fuente no es un sumidero, o sea, una fuente con caudal menos Q que se chupe al líquido, sino que es una fuente con el mismo signo. ¿Se dan cuenta? O sea, para otras condiciones de contorno, la imagen, en lugar de ser una carga menos Q, es una carga más Q. ¿Sí? Y acá, en este caso, básicamente el fluido viene así, ¿sí? Y las líneas que vengan así se van a ir para allá, porque la imagen del otro lado va a empujar al fluido para arriba para evitar que atraviese la pared. ¿Todos lo ven? O sea, esto es solo un aviso. Si a ustedes les cambian las condiciones de contorno, les van a cambiar las imágenes. Díganme si están de acuerdo. Bien, entonces vamos a divertirnos por última vez en la clase de hoy. Vamos a un segundo notebook. Y vamos a ver la solución de imágenes de una carga frente al plano. Bien. Entonces, acá tengo el potencial electrostático para una carga puntual frente a un plano conductor. Y voy a empezar usando SymPy para calcular simbólicamente el potencial y calcular algunas de las cosas que vimos. Entonces, fíjense, genero símbolos phi, q, d para el valor de la carga, la distancia al plano, x, y, z para las coordenadas. Defino el potencial, si el potencial es q sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z menos d al cuadrado, menos la imagen q sobre x cuadrado más y cuadrado más d, z más d todo el cuadrado raíz. ¿Sí? Bien, puedo calcular la distribución superficial de carga, o sea, menos 1 sobre 4pi por la derivada de phi respecto de z, evaluada en z igual a 0, y me queda lo que vimos hace un ratito en los apuntes, me queda menos dq sobre 2pi d cuadrado más x cuadrado más y cuadrado, toda la 3 medios. Calculemos el campo eléctrico. Entonces, la componente x del campo eléctrico es menos la derivada del potencial respecto de x, así que hago x es igual a menos la derivada de phi respecto de x, me queda esta expresión de acá, derivo respecto de y, derivo respecto de z, tengo las 3 componentes del campo. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien fácil, me ahorré un montón de cuentas en lápiz y papel, sobre todo para cosas así, cómodas y fáciles. Es muy, muy útil saber manipular algebraicamente expresiones. Bueno, entonces, yo ahora quiero graficar esto. Y ahora pasa algo, que es que esto que está acá es una expresión simbólica, y para graficarlo yo tengo que evaluarlo numéricamente. Y las expresiones numéricas que usamos en Matplotlib o en NumPy no son distintas que las expresiones simbólicas con las que trabaja SymPy. O sea, el x cuadrado de acá es un símbolo con el cual puede operar. Pero SymPy tiene una función muy simpática que se llama lambdify, que lo que me hace es permitirme evaluar numéricamente los valores de estas expresiones simbólicas. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, me construyo el campo eléctrico, la componente z numérica, haciendo un lambdify del campo eléctrico en z, lo voy a evaluar en el plano y igual a 0, o sea que lo que voy a graficar es el campo en el plano zx, ¿sí? Para, acá está el conductor, para el corte y igual a 0. Entonces, evalúo phi
en Y igual a ceros, el campo, las componentes del campo eléctrico, X y Z en Y igual a 0, y lo lambdifico. Esto que estoy acá le estoy avisando a SymPy qué variables va a tener mi función. La coordenada Z, la coordenada X, la carga Q, cosa que después ustedes pueden jugar y cambiar la intensidad de la carga, y la distancia de la carga al plano. ¿Sí? Entonces, básicamente, a X lo voy a poder llamar como una función donde lo voy a evaluar en valor de Z, valor de X, valor de la carga Q y distancia al plano. Bueno, entonces, me defino la carga, Q igual a 1 en unidades adimensionales, la distancia al plano, 5 en unidades adimensionales, me genero un vector con las coordenadas X e Y entre menos 10 y 10, con intervalos de 0,5, me genero una malla de valores de X por Y, y acá me grafico la superficie, fíjense, de sigma, la densidad superficial de carga, evaluado en X, Y, el valor de la carga y la distancia al plano. Entonces, lo que ven acá es lo que les mostraba antes, es la densidad superficial de carga que se induce en el plano conductor, ¿sí? Esta es la coordenada X y esta es la coordenada Y. Piensen que la carga puntual está por acá y esta es la carga negativa que se induce en el conductor. ¿Sí? A Bautista le gustó el buenísimo. Bien, ¿todos de acuerdo? Bien, vamos más allá. Grafiquemos el potencial. Entonces, ¿ahora qué hago? De nuevo, puedo hacer o líneas de contorno, o hago un color mesh, o sea, hago un gráfico con colores, y de nuevo, la coordenada Z, la coordenada X, el potencial evaluado en Z, X, la carga y la distancia al plano. El resultado del potencial, las líneas blancas son líneas equipotenciales, es lo que ven acá. Acá está el plano conductor, acá está la carga, ¿sí? Y fíjense que el potencial es enorme en el entorno de la carga, decae rápidamente y las líneas normales a estas curvas van a ser el campo eléctrico. Las líneas blancas acá son equipotenciales. Y fíjense que efectivamente toda la superficie del conductor me corresponde a un equipotencial. ¿Sí? Vamos, ¿Carga es la pregunta. inducida o es la carga real? Esta carga que les mostré acá es la carga inducida, esta carga que está acá es la real. Ah, ¿Sí? O sea, esta es la mitad, fíjense que esto es Z desde 0 hasta 20, o sea que estamos mirando en la mitad positiva del plano. Del otro lado, acá está el conductor donde el potencial vale 0. ¿Sí? Vamos, y la carga inducida es sobre esta superficie, esta carga que les mostré acá, es sobre esta superficie, y tiene signo negativo. ¿Todos de acuerdo? Vamos, ahora sí, lo que estaban pidiendo todos, vamos a graficar el campo eléctrico. Entonces, de nuevo, me genero la malla con valores de las coordenadas de X y Y, y entonces lo que voy a usar es un comando que se llama streamplot, que me hace líneas como si fueran líneas de corriente. Entonces le paso las coordenadas ZX, terna de mano derecha, para los que se preguntan por qué lo paso en ese orden. Entonces, le paso las coordenadas ZX, y fíjense, le paso las dos componentes del campo. EZ, evaluado en las coordenadas ZX, y EX. ¿Se dan cuenta? Entonces, le paso coordenadas, las dos componentes del campo. Y entonces streamplot, dado las dos componentes de un campo vector, me hace un dibujito como el que ven acá. Me dice, cuidado, tengo algunos infinitos, y está bien porque cuando intenta integrar donde está la carga, el campo se va al infinito. Entonces, más allá de una singularidad que tiene en este punto, fíjense que me integra el campo, y fíjense lo que pasa con el campo. El campo eléctrico, o sea, si no estuviera el plano, tendríamos todo un campo eléctrico radial, y lo que tengo es hacia el lado opuesto, o sea, para este lado tengo algo que muy lejos va a tender a ser un campo radial, y acá tengo este campo
que tiende a caer, no exactamente, pero parece, se va doblando como si quisiera caer en forma normal al conductor. Y ahora vamos a ver por qué, recordando un poco condiciones de contorno. ¿Todos de acuerdo? Entonces fíjense, la presencia del conductor me da este campo eléctrico de este lado. ¿Sí? Bien, ahora, me alegro que les guste el gráfico. Fíjense que lo mejor, si quieren un consejo, es mirar los dos gráficos. Mirar este gráfico junto con este para tener bastante mejor idea de intensidad y de para dónde apunta el campo eléctrico. Bien, entonces, lo último que voy a hacer es tomar una línea en x igual a 2 y graficar un corte de las dos componentes del campo eléctrico a lo largo, en función de z, a lo largo de esta línea. No lo hago en x igual a 0 porque pasaría justo por la divergencia de donde está la carga. Entonces voy a tomar la x igual a 2 y voy a graficar el campo eléctrico, las dos componentes, en función de z. Bueno, Fernando tiene una pregunta. Fernando me pregunta si en el caso de un fluido el flujo es como acá. No, no, es distinto. Después lo hablamos, ¿sí? Pero es distinto. O sea, no es que Neumann y Dirichlet te convierten el potencial en el campo y viceversa. No funciona así. O sea, tenés que volver a resolverlo con las condiciones. Es lo que les conté hace un ratito, lo tenés que resolver con las condiciones de contorno correctas y te va a dar otra cosa. Fíjate que, bien, dejémoslo ahí para ver. Bueno, entonces voy a tomar x igual a 2 y voy a graficar las dos componentes del campo, y eso es lo que ven acá. ¿Sí? O sea, simplemente grafico EZ y EX en función de la distancia al plano. Recuerden, no acá en x igual a 0, sino por acá, para x igual a 2. ¿Sí? Ven que acá estoy poniendo x igual a 2. Muy bien, entonces, empecemos por el campo, la componente X, o sea, la componente transversal. ¿Sí? La componente paralela a la superficie, no la componente normal, ¿sí? La componente en esta dirección. Entonces, fíjense lo que pasa con EX. Recuerden que el campo eléctrico transversal no tiene un salto en la superficie. ¿Se acuerdan de las condiciones de contorno? Y efectivamente, recuerden que adentro del conductor el campo eléctrico vale 0 en electrostática, así que el potencial va en el 0 vale 0, crece, acá está la carga, y se va lentamente hacia 0 en el infinito. Por otro lado, el campo eléctrico normal, la componente Z, que es la que apunta en esta dirección, ¿sí? La componente normal, fíjense que tiene un cambio de signo donde está la carga, y está bien porque de un lado de la carga apunta para un lado, del otro apunta para el otro, y tiene un salto en la superficie, porque del otro lado, de este lado, el campo vale 0. Entonces llega a la superficie y EZ tiene un valor distinto de 0. ¿Por qué? Porque tiene que tener un salto igual a 4pi por la densidad superficial de carga. ¿Se dan cuenta? Entonces acá están viendo las condiciones de contorno en acción. El campo eléctrico transversal no tiene un salto, el campo eléctrico normal tiene un salto que va a ser exactamente igual a 4pi por la densidad superficial de carga. ¿Todos de acuerdo? Buenísimo, entonces, me alegro que les haya gustado. Espero con este tipo de cosas convencerlos de lo bueno que es usar este tipo de herramientas para mirar las soluciones y entender físicamente mucho mejor lo que pasa. Candela dice que está convencidísima, genial.
Dentro de 2 o 3 clases vamos a hacer esto mismo con un dieléctrico y espero que todos los problemas que tengan de dieléctricos poder resolverlos cuando ustedes vean cuánto valen los campos. Así que les aconsejo fuertemente que jueguen con este notebook porque les va a resultar más fácil entender lo que vamos a hacer con un notebook más adelante. Candela dice que... Bien, entonces, vamos a algunas preguntas. Entonces, a ver, Candela me dice que la convenzo, pero si yo le escribo el código. Candela, algo que es genial hoy es muy fácil escribir código. Empecemos por algo fácil. Fíjense que ninguna de estas cajitas tiene más de 10 líneas. O sea, ninguna. Ninguna es un código larguísimo que me hubiera tomado 4 o 5 horas escribir. Primero. Segundo, entre Stack Overflow y Google, básicamente buscas ejemplos y toma 5 minutos encontrar un ejemplo parecido a lo que querés hacer y después modificarlo. Y tercero, vale para este tipo de cosas tomar prestado de lo que hicieron los otros. Así que yo les doy los notebooks y los notebooks tienen ejemplos de un montón de cosas para que después ustedes los reusen cuando tengan que hacer otras. Entonces la idea es efectivamente que ustedes tomen esto y digan, dentro de una semana, digan, quiero graficar para otro problema, lo único que tengo que hacer es cambiar la expresión de los campos y vuelvo a ejecutar esto y me voy a dibujar otros campos en el mismo recinto. Entonces eso respecto de Candela. Martín dice que pareciera haber un desfasaje entre los picos. Sí, efectivamente, porque fíjate lo que pasa, Martín. La componente transversal, ¿sí? Y ahora después le contesto a Lucas. La componente transversal, la componente normal tiene que tener máximos, la componente transversal tiene un máximo a la altura donde está la carga, porque acá es 0, acá es máxima, acá tengo el máximo campo apuntando hacia arriba o hacia abajo. Y después vuelve a decaer, con lo cual tiene un máximo a la altura donde está la carga. La otra componente cambia de signo, ¿sí? De este lado apunta para un lado, de este lado apunta para el otro. Y va a tener un máximo para un lado y para el otro, una distancia que depende de dónde hago el corte. Bien, y después Lucas me pregunta, ¿por qué el campo EZ en 0 no es 0? Y eso es, a mí me gusta mucho este problema porque tiene que ayudarlos a pensar las condiciones de contorno. Recuerden que las condiciones de contorno son las siguientes. Y es fundamental para entender medios materiales, entender las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno son, la componente normal tiene un salto igual a 4 pi sigma. Y la componente transversal tiene salto igual a 0, o sea, no tiene salto. Sí, nunca, ¿sí? Independientemente de si tengo densidad superficial de carga o no. Con lo cual, esto que obtenemos acá es justamente la ilustración de esto. La componente normal, que es EZ, tiene un salto, lo cual es consistente, la diferencia entre este valor y el 0 es consistente con la densidad superficial de carga que tengo que medir inducida en la superficie del conductor, y la componente transversal EX tiene que valer 0 en el borde porque está el conducto de la Tierra. ¿Sí? Ahí Martín me dice que... No, a ver, Lucas, ¿ahí estás de acuerdo? Excelente. Bueno, entonces, terminemos la clase acá por hoy. Yo me quedo para cualquier duda que tengan, me quedo un ratito, pero terminemos la clase aquí y nos vemos el miércoles. Así que todos los que se quieran desconectar para tomarse un rato antes de la práctica, saludos a todos.